¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les traigo a una invitada excepcional. Se trata de Lisette La Antigua, quien es escritora, editora, quien ha estado dedicada a la mediación lectora y actualmente es directora de la Biblioteca de la UTLA, de la Universidad de las Américas. Hoy conversaremos con Lisette sobre la necesidad de bibliotecas. Ella nos va a hablar sobre la falta de bibliotecas en las principales ciudades del Ecuador, ni hablar en el resto del país. Ella habla de una deuda de muchísimos años del Estado en el tema de redes de bibliotecas, en el tema de construir comunidades lectoras. Escuchemos la entrevista. Lisette La Antigua, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Qué bueno conversar contigo tanto tiempo sin verte. Gracias, Mónica. Así es. Ha pasado mucho tiempo. Así es. Como habíamos conversado alguna vez, definitivamente lo que más admiro de ti es el trabajo que has podido hacer como mediadora y como formadora de lectores. Porque a veces, mentira a veces, porque muchas veces cuando he conversado con jóvenes o con niños, tal vez no es que no les gusta leer, sino que no tuvieron un buen estímulo o un buen acercamiento a la lectura. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, obviamente mucha gente dice, leer es aburrido. Es que no, los clásicos de la literatura son aburridos y feos. Es que nadie obligó a esos niños a leer y por eso es que ahora que son jóvenes y adultos no leen. Cuéntame un poco por dónde pasa ese gusto por la lectura o esa posibilidad de que los libros no sean aburridos realmente. Pues mira, Mónica, has tocado muchos temas en esta primera pregunta. Voy a tratar de acotarla para que no se convierta en la única, en el único motivo de la conversación. En ¿Mm? realidad, yo creo que hay suficiente avidez por la lectura, por los libros, por el conocimiento. Yo creo que partimos de la misma premisa en cuanto al ser humano y a las posibilidades de contacto con la oferta que el conocimiento y la creatividad ha ido poniendo ante sus ojos, que pudo haber habido hace mucho tiempo. Solemos pensar que el pasado fue mejor y Ujú, también solemos pensar que fue mejor para los libros y para la lectura. Pero yo creo que lo importante es entender la complejidad de ese mecanismo, de esa especie de reloj complejo que es esto de la lectura y los accesos, y empezar a desmitificar y entender que seguimos siendo los mismos ante el asombro, ante la belleza, ante el conocimiento, ante la palabra. Lo que tiene que ocurrir es eso que llamamos oportunidad, que nos exponga, en el caso de la lectura, al libro y que nos permita llegar a él, apropiarnos de él, incorporarlo a nuestra vida, a nuestras prácticas, y creo que eso es todo. El cómo tiene que suceder creo que es lo que debemos entender, analizar y apuntar permanentemente. Tú hablaste del acceso y esa era una de las preguntas que tenía más adelante. Estudios que se han hecho en el Ecuador y en algunos países de la región hablan de que los sectores con menos recursos de la población no tienen libros, ¿sí? No tienen libros en su casa. Es decir, tú has escuchado que muchos escritores dicen es que cuando yo era niño la biblioteca de mi papá o los libros de mi abuelo o etcétera, pero parece que en muchas ocasiones no hay acceso. ¿Mm? No necesariamente los colegios públicos, no solo en Ecuador, sino en algunos países de la región, no necesariamente tienen sendas bibliotecas, ¿sí? Y no necesariamente los barrios cuentan con aquello. Cuéntame qué quisieras decir sobre el acceso, ya que tocaste ese tema. Mónica, hace poco
Estuve leyendo un ensayo breve estructurado en 7 capítulos que publicó Karina Sánchez de Librería Tolstoy hace un tiempo cuando la librería cumplía 5 años. Y bueno, fue muy bello encontrar pues esa, pues la mística del oficio librero a partir de algo que es como consustancial a la formación del lector y a la mediación, que es ese intercambio, ese contacto con el lector. Hay algo que Karina menciona en su ensayo y es el hecho de que el Ecuador en materia de bibliotecas se encuentra en pañales. Cuando mencionamos las zonas más rurales, contextos más de provincias, nos olvidamos de que Quito, como capital del Ecuador, sigue siendo pues una capital sin acceso democrático al libro, una ciudad en la que todavía el Estado no ha logrado apuntalar un sistema, una red de bibliotecas que partan de esa premisa fundamental, ineludible, que es el préstamo externo de libros para que podamos construir pues ese lector que luego activará el circuito en general editorial y de publicaciones a través de la compra de libros, porque no podemos tener compradores de libros donde no hay lectores. Reconozco el enorme esfuerzo que hacen librerías como Tolstoy y otras en Quito, en un país que además no tiene suficientes librerías, porque vamos a ver que en provincias hay muchas ciudades que no tienen todavía una librería porque ese no es un negocio rentable donde no hay lectores. ¿Por qué no hay lectores? Bueno, por una omisión histórica de este Estado que ha pasado por alto que su responsabilidad es construir esos espacios de acceso democrático al libro que son además un derecho y que estamos rodeados de buenos ejemplos de ellos. La mayoría de países de la región tienen excelentes redes de bibliotecas, excelentes bibliotecas públicas y no se pensarían siquiera posible el inacceso a esto, el que de alguna manera los privaran de ese derecho. Nosotros todavía estamos por construir ese derecho. Se han hecho algunas cosas, pero seguimos entrampados en las dinámicas de las malas interpretaciones de los reglamentos de bienes y otras cosas, y en las peores, digamos, en los peores estereotipos como es que la gente aquí no devuelve los libros, es que la gente no le gusta leer, y cuando escucho eso, de verdad, se me desmonta todo porque digo, bueno, estamos entendiéndolo al revés, no va por aquí. Los ejemplos que ha habido de bibliotecas que han funcionado, pocos, pero que han funcionado prestando los libros, dan cuenta de que no se pierden los libros. Y lo otro que sí es irrefutable es que no hay libro más perdido que el que nadie lee. Y tenemos bibliotecas en este país llenas de libros, de acervos que nadie ha tocado. Prácticamente nadie los ha tocado, nunca. ¿Esos no son libros perdidos? Pregunto yo. Fantástico, la verdad es que potente lo que acabas de decir. Entonces la siguiente pregunta es, porque acabas de hablar de hermosas bibliotecas o de bibliotecas que realmente son vividas o usadas o ¿cómo, cómo debe ser esa biblioteca de la que tú estás hablando? Yo creo que hablamos ya de dos dimensiones de la biblioteca. Es inevitable pensar en los distintos soportes del libro hoy en día, lo cual además nos expone a ese sentido de obnubilación que siempre nos toma, ¿no? Que es el hecho de que, ¿para qué el libro físico? Si ya tenemos libros virtuales, si ya se puede leer en el teléfono, si ya tenemos acceso a bibliotecas digitales. Y la verdad es que el libro sigue en las estanterías y sigue siendo pues un objeto que cumple ese rol que se ha convertido pues en una oportunidad a través de lo virtual, del libro digital, sin que esté en menoscabo del objeto que hemos tenido a la mano desde pequeños en algunos casos y que nos ha permitido planificar nuestros viajes de vacaciones y decir, en estas vacaciones me leo tal libro y después hacer el balance de nuestra vida y decir, recuerdo
este libro y asociarlo con ese lugar, por ejemplo, o Sí. con este viaje en tren, o con este encuentro, o recordar a las personas a través de las recomendaciones que pusieron en nuestra vida, de lecturas, etcétera. Todo lo que normalmente ocurre en la vida de un lector. Ujú, Entonces, la biblioteca es eso, debe ser un lugar que, que funcione a partir de la activación de múltiples intereses. En primer lugar, que conecte a la persona con esa pulsión de vida, que es el deseo de llegar al conocimiento, a la curiosidad, es decir, con la curiosidad como un elemento que no necesariamente está asociado ni a lo escolar ni a lo académico. Es otra cosa, por eso yo hablo de autoformación. Es decir, el proyecto lector de esta universidad en la que trabajo, pues es para mí un proyecto que pone el énfasis en la autoformación. Es decir, es solo aquello que queremos por nosotros mismos nos conduce al lugar al que queremos llegar, se convierte en un destino para nosotros. Entonces, la biblioteca debe seguir siendo eso, un espacio en el que podamos sentarnos eventualmente a leer, pero que también nos permita tomar libros y no solo uno, varios, y llevárnoslos, intentar la lectura de uno o de varios, desistir si queremos, volver a empezar otro, cambiar uno por otro y además estar en contacto con otras cosas también, con una oferta de actividades, de encuentros que también resignifican la cotidianidad en las bibliotecas públicas absolutamente, porque está esto muy relacionado con su propia naturaleza y en las bibliotecas universitarias también, porque en nuestro caso estamos muy en función de los programas académicos, pero eso no significa que no exista también esta otra dimensión del interés de todo y de lo cultural y de pues la autoformación que mencionaba. Porque en realidad, si bien una biblioteca universitaria está bastante en función, como tú dices, de los programas académicos, esos seres humanos existen con pasión por la lectura, con el gusto de la lectura, con una vida cultural universitaria que no solo depende de esos programas académicos, y por eso encontramos muchas veces a científicos, a médicos, a biólogos que hablan de literatura, de música, de arte, pero con una pasión y no es su profesión. Es decir, tú sigues teniendo en una universidad a seres humanos con intereses, gustos y pasiones más allá de la disciplina que los une a la universidad. Sí, es que lo que has dicho tiene mucho que ver con esa cualidad que tiene el acto lector, que es la posibilidad de ampliar nuestro campo mental. Eso que, insisto, no siempre lo consigue la escuela, que más bien nos etiqueta como seres buenos para una cosa y no para otra, y siempre va como clasificando de ese modo lo que somos y nos convence de ello y no hay nada tan poderoso como un condicionamiento de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? Que por alguna razón hemos malentendido a lo largo del tiempo que quienes leen son buenos para las humanidades, para las artes, para la literatura, para la historia, pero todo lo demás queda en el ámbito de aquellos que sí son inteligentes, además, porque se entienden bien con las ciencias y con las matemáticas, y por lo tanto son tan inteligentes que ellos no necesitan hojear un libro. No se entiende de verdad lo que significa la lectura de la literatura, por ejemplo, que es un texto diferente a todos los demás y que te permite pues un aprovechamiento de tu sistema intelectivo, de todas tus capacidades que no lo consigues en contacto, a través del contacto que puedas tener ni con otros productos del arte, ni con otro tipo de libros. Entonces, no nos debes extrañar que mucha gente muy capaz intelectualmente en lo suyo tenga la lectura como parte de su vida sin que tenga la obligación en su desempeño de dar cuenta de ello. Es simplemente parte de su vida. Y Claro. claro, lo notamos enseguida cuando los niños comienzan a leer.
enseguida vemos cómo su relación con el aprendizaje mejora muchas veces en un entorno favorable para ello, pues los niños conectan mucho mejor cuando leen con su propia autoconfianza hacia el aprendizaje y se alejan inclusive de la idea de fracaso escolar que algunos cargan hasta el último minuto de su vida en su escolaridad primaria y secundaria, y eso es muy triste, Por como supuesto. sabemos. Yo pienso, primero te cuento una anécdota. Amo los libros y leo mucho, y leo por placer, no leo por profesión, sino porque me encanta leer, me gusta mucho, es mi primer hobby, pero quien me enseñó a leer fue mi padre, un ingeniero civil, especialista en estructuras, especialista en geotecnia, con posgrados en geotecnia y en estructuras y en cálculos estructurales. Y yo quiero decirte que él amaba la literatura y que toda mi relación con la literatura fue a través de mi padre. A todos los escritores latinoamericanos, norteamericanos, europeos los conocí a través de mi padre. Ya cuando yo me hice universitaria y trabajaba, yo compraba un libro y se lo compartía a él, y él compraba un libro y me lo compartía a mí. Y definitivamente él no tenía que dar cuenta profesionalmente de las novelas que leía, ni las grandes obras de la música clásica, jazz, espiritual, todo lo que le gustaba que hacía. Tienes toda la razón. Pero vamos a ir a los niños, ya que los has tocado. Efectivamente, creo que cuando un niño aprende a gustar, y mira que no voy a decir a leer, sino a gustar de las historias, porque ese es el primer paso para la lectura, es la voz que me cuenta una historia y que me enamora de las historias y de la narrativa. Siento que ese niño, que luego espero que se convierta en un lector, es un niño con unas posibilidades de entender mejor su entorno, ¿sí? De entender mejor los acontecimientos, el fluir de los acontecimientos del tiempo, ¿sí? Inclusive en relación a sí mismo, a un antes y a un después y a un posible futuro, que es de lo que tú hablabas de autoestima, es decir, porque entiendo el fluir de la narración y el fluir del tiempo. ¿Será que estoy en lo correcto? Me lo he inventado, por si acaso, porque no soy una estudiosa. Absolutamente, Mónica. Y es que esa lógica de la disposición de los elementos en una trama, el acercamiento a todo eso, tiene un poder de transferencia muy grande. Es decir, lo trasladamos a todo lo demás, a todos los ámbitos del conocimiento y a todas nuestras interacciones de pensamiento e intelectuales. Entonces, no es eso exactamente lo que ocurre. Por eso, muchos programas en el mundo sitúan este tipo de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la lengua materna y con la lectura al centro de las demás materias del conocimiento. Entonces, pues no lo hacen de manera fortuita, está muy analizado y se sabe que desde luego la capacidad de abstracción, esa combinación de lo real, de la lógica clásica y la lógica simbólica que encontramos en la literatura es propia de ese lenguaje, ya sea, como decías, a través de la oralidad, del relato, la construcción de la historia. Yo creo que los niños empiezan a leer mucho antes de haberse apropiado del código, cuando hay un entorno que facilita este contacto con la palabra, con la poesía, con el relato, que no está tan solo propiamente en las historias, está en la conversación también. Nos olvidamos que es parte del relato vital que construimos, el poder conversar, la sobremesa, el compartir con los niños, el comentar lo que vemos, que es fundamental para todo lo que vamos a llevar adelante a través de la escuela y a través de las interacciones fundamentales que tenemos con el mundo y con la realidad. Ahí te toco otro tema, sorry porque me aparece cuando te escucho. Está muy bien. Y hablas de estas familias en las que se habla, en las que se conversa, en las que se discute. Es posible discutir un Así tema es. aceptando dos opiniones y poniéndolas. Sin embargo, con una gran parte de la población en una situación crítica económica, sometidos a gran estrés y a grandes exigencias, un porcentaje alto de hogares
con mujer sola como jefe de familia en el Ecuador. Inclusive me acordaba que hace muchos años, cuando hice un proyecto de televisión educativa en la ciudad de Guayaquil que se llamaba Aprendamos, me llamó mucho la atención al hacer la investigación porque era un proyecto para educación de primera infancia, de estimulación de primera infancia. Y entonces me llamó mucho la atención que contaban que como en los hogares muy necesitados, es un solo ambiente, habitación con cocina, con sartenes, hay mucho accidente. Y que entonces el bebé, el niño de 1 año, no camina casi porque está metido en un corral para que la madre pueda parar la olla, porque si lo sueltas del corral, el niño explora, recuerda que la exploración es, el niño explora y coge el mango del sartén sin querer y hay accidentes caseros, accidentes eléctricos porque son instalaciones eléctricas precarias. Y entonces pensaba en qué posibilidad hay de que proyectos más bien sociales en los barrios haya contadoras de cuentos para los niños que vayan con libros de cuentos y reúnan a niños de la comunidad. Es decir, en estos proyectos sociales que pueden inclusive sentar a las madres alrededor a ver cómo cuentan cuentos y que las madres aprendan de la maravilla, porque tú has visto el rostro de los niños cuando escuchan la Así es. historia, Y ¿no? de las madres y los Y las padres. madres y los padres cuando Así escuchan la es. historia y sus rostros se iluminan porque ellos mismos no fueron expuestos a ese tipo de estimulación. Así Pregunto es. si conoces experiencias de esas, qué opinas de experiencias de ese tipo, sobre todo para lograr en el grueso de la población esta introducción a la palabra. Creo que, Mónica, a falta de bibliotecas concebidas como deben concebirse, nosotros hemos tenido pues muchas iniciativas sociales que han partido de la premisa de llegar a donde pues no hay otra posibilidad de contacto con el libro. Han sido muchos proyectos, muchos de ellos activamente continúan trabajando, llegando a lugares, a contextos de vulnerabilidad de distinta índole, ya sea con personas que se encuentran en campamentos de distinto tipo o también migrantes, es Ujú. decir, o quienes circunstancialmente afrontan tragedias que tienen que ver con desastres de la naturaleza y de otro tipo. Es decir, está demostrado que desde luego la lectura tiene un poder también, no Sanador. quiero, sí, sanador, es decir, que restituye un poco esa idea de no futuro que se instaura en nosotros por muchas razones. La precariedad que tiene que ver con el desempleo de los adultos alrededor de un niño o de la infancia, ¿no? Y también por muchos motivos, claro, queremos todos entender lo posible en un contexto un poco más idealizado. Bueno, si esto fuera así, debería ser, no, no, pero lo que has dicho es un poco parte de la realidad y de aquello que debemos sortear y en lo que debemos enfocarnos cada vez más, porque no hay otra alternativa para esos grupos humanos, para esas personas que se encuentran muchas veces impedidas de casi todo lo que normalmente la sociedad nos permite cuando somos personas activas económicamente y contamos con un presupuesto, ¿verdad? Que hay una respuesta a la mejoría y al avance y al un poco el optimismo que tienen mucho sentido en función de lo que los libros, las historias, vuelve a situar en sus vidas. Hay proyectos muy buenos, muy bellos que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en Colombia recuerdo la Biblioteca de Aguas Blancas en un contexto de mucha violencia social, de grupos humanos pues tremendamente enfrentados a través de una problemática muy dura. Se construyó una biblioteca allí que permitía que esos mismos grupos se vieran desde los espacios de esa biblioteca y que comenzara la biblioteca a ser el objeto de cuidado también de esa sociedad, de esa población joven muy afectada por la violencia. Ese fue un ejemplo muy bello que se llevó a cabo hace algunos años. No sé cómo estará funcionando en este momento, pero ya que me pedías un ejemplo por lo demás,
los colectivos están trabajando activamente. Pienso en Yo Amo Leer, por ejemplo, que están haciendo cosas maravillosas fuera de contextos más urbanos y Ujú. que recibiendo permanentemente esa retroalimentación del logro que ofrece la respuesta inmediata de la gente cuando llegas con libros y con historias y con a darles un momento tan humano como el que puede ser uno de estos momentos de encuentro con la palabra y con la lectura. Me quedan pocos minutos, pero no puedo dejar de hablar de el ambiente escolar, es decir, de la relación que los chicos, los niños y niñas adquieren en la escuela con los libros, ¿sí? Nosotros, por proyectos que hemos hecho, hablamos con niños y se sientan en nuestros conversatorios y casi siempre nos dicen, y yo recuerdo de mi experiencia en el colegio y recuerdo de la experiencia de mis hijos también. Recuerdo que a veces leer un libro era un castigo, ¿sí? Es decir, y ahora te sientas a leer por haber hecho algo malo. También recuerdo que mandaban en las vacaciones obligación leer y hacer resumen del libro, ¿sí? Y en algún conversatorio que hicimos hace poco dijeron, y por suerte ahora encontramos en internet el resumen del libro y no tenemos que leer el libro. Y también recuerdo en conversatorios que hemos hecho en los últimos meses en torno a este tema, que los chicos digan, es que los libros que nos obligan a leer, y vuelven con la palabra obligan, no nos gustan. Ojalá nos dejaran elegir lo que queremos leer. Hablaban de literatura de fantasía que les gusta mucho, pero que no Ujú. estaba en el currículum y que siguen empezando con el Miocid y siguen empezando con lo mismo que empezaban cuando, creo que cuando estudió en el colegio mi mamá, que fue hace 80 años. Y entonces me pregunto por dónde caminar y por dónde resolver esto. Por cierto, obviamente también se han sentado frente a nosotros en los conversatorios personas que lo hacen diferente y que se esfuerzan por cambiar la realidad, pero la generalidad sigue siendo otra. Es decir, sigue sin comprender que lo primero que debes hacer es desarrollar el gusto por la lectura. Has tocado varias cosas, Mónica, que me parecen de tanta importancia y como para hablar largo. Voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, creo que el sistema educativo tiene un problema con la evaluación, es decir, con la concepción que tiene de este proceso que de algún modo, pues, se ha convertido en un condicionamiento también para el docente. Es decir, si no evalúo, no hay evidencia de que he enseñado algo y si no muestro aprendizajes, resultados, pues esto no ha funcionado. Lamentablemente la lectura ha caído dentro de ello y no a través de buenas prácticas. En efecto, el pedir el resumen, por ejemplo, es de las cosas que poco a poco han ido matando las ganas de leer, ¿no? Precisamente porque es un abordaje inapropiado para algo que es arte en definitiva, es decir, un texto literario es eso. Entonces, entrar al texto literario para convertirlo en un pequeño grupo de palabras es de verdad un acto que aun cuando la sensación y la experiencia de lectura haya sido buena, después de haber tenido que resumir el libro, estoy segura de que ese lector va a tener otra impresión acerca de todo el proceso. Dirá, bueno, sí, me gustó, pero ya igual lo tuve que resumir. Y después, y lo que deja la lectura es un conjunto de sensaciones y hay que cuidar esas sensaciones. Por eso yo hablo mucho de la recreación de la lectura y hablo mucho de, en todo caso, la evaluación al libro abierto, el control de lectura al libro abierto que convoque a la inteligencia del lector, que le diga, ve a la página tal, lee las últimas líneas del primer párrafo y entonces a partir de ahí enfrentarlo al reto de tener que interpretar, que analizar. Quien no ha leído el libro, desde luego no podrá sacar de contexto eso y responder coherentemente. A mí me funcionó muy bien, Mónica, en los años en que fui profesora de literatura. Vi un cambio importante. Primero que simplemente conté con la honestidad en ese proceso que, pues, ¿de qué me servía que me mintieran? ¿De qué me servía que me trajeran un resumen o que contestaran verdadero o falso a partir de una serie de zancadillas que yo pusiera para detectar a ese infractor que es el estudiante que no le ha dado la gana de leer o que no ha podido leer porque no le gustó el libro o porque no se enganchó en las primeras páginas?
eso no sirve de nada. Entonces, cuando empezamos nosotros los docentes a despojarnos de esa camisa de fuerza que es la obligación, entendemos que esto va por otro lugar, que va por otro lado. Por otra parte, sí creo que ese corpus que se ha conformado a lo largo del tiempo y de la historia con los clásicos de la literatura tiene razón de ser, porque es vinculante de muchas más cosas de las que podemos imaginar. Lo que tiene que haber es, desde luego, un buen abordaje a todo eso también. No son obras pensadas para una lectura como la que podemos hacer de esa otra, de esos otros libros que los jóvenes dicen preferir. No, son obras pensadas para el estudio dentro de un programa y por lo tanto deben tratarse así y debe trabajarse la metodología de trabajo con esas obras, de lectura y comentario de esas obras y comentar, entender que de pronto todo va por ahí, por la posibilidad de conversar acerca de eso. Entonces, trazar un buen método, mostrarlo, enseñarlo y poner sobre la mesa la belleza de esos clásicos es también parte del gran reto que tiene la enseñanza de la lengua y la literatura en cualquier lugar. Y es la única manera de salvar todo lo otro, es decir, de que el clásico no se convierta en el obstáculo hacia nuestro propio trayecto lector autónomo después. Decir, bueno, me pusieron a leer la Ilíada de Homero a los 16 años o a los 15 años Pero que si la lees pues bien te va a encantar. si hay una buena mediación es Una belleza. una belleza que te enseña las bases, los cimientos de toda una civilización, el modo en que nosotros entendemos el mundo, una serie de premisas además que tienen que ver con la ética, Ujú. porque todo lo dijeron ellos ahí. Bueno, Entonces, la manera en que Irene Vallejo habla de la Ilíada de Homero, por eh, ejemplo, lo que hizo Irene Vallejo con El infinito en un junco fue eso, darle otro lugar y otro valor a los otro, clásicos así en es. un sistema educativo donde ya estaban venidos a menos, donde Ujú. tampoco se entendía. Ella vino también a situar nuevamente en su lugar pues el lugar de estos libros, es decir, el valor de estos libros, el rol que tienen. Sí. Entonces, yo creo que hay que entender dentro de la escuela estas dos dimensiones, lo del programa académico, educativo, escolar y los libros que deben estar dentro y cómo tienen que ser tratados esos libros. Cómo debe haber evaluación en torno a la literatura y también el proyecto lector institucional, que es el que hace que el niño tenga que leer un libro y traer el resumen o, en fin, hacer alguna actividad, pero que es el esfuerzo que hace la institución para que lean, para formar lectores. Sabes que qué pena que se me acabó el tiempo, me quedo con varios temas en el tintero y creo que probablemente el tema más fuerte que me quedo en el tintero y que mira que lo voy a mencionar, pero para que quede como tarea para mí misma, para buscarte otra vez, y es justamente en lo importante que es la lectura y el libro variado, desde los clásicos hasta Sí, la literatura contemporánea y actual para el desarrollo del pensamiento crítico, sí, porque esa literatura te ayuda a entender de dónde vienes y te ayuda a predecir de alguna manera a dónde vas, es decir, sí, a dónde vamos. totalmente, Mónica, cuando quieras. Qué hermoso, siempre es hermoso escucharte hablar, Lisette. Ay, Tanto, Mónica, qué linda. y me parece que aclaras muchas inquietudes que están presentes en torno a la lectura y a la importancia de que un país, cualquiera que éste sea, se tome en serio un Sí, buen plan lector y una deuda definitiva respecto al derecho que tienen niños, niñas, adolescentes y la población, porque se llama un derecho, de acceder a los sí, libros, sí, tal cual. Una omisión histórica que nos sigue costando mucho, Mónica. inclusive en la construcción de una democracia Totalmente, y de una ciudadanía viva, participativa, totalmente. inteligente. Y si no lo decimos, seguimos todavía unos pasos más atrás. Yo creo que lo primero es abrir el debate, la reflexión. Así que Van a hablar tú muy estás muy bien. fuerte, ¿ah? Gracias, Mónica. Igual para ti. Cuídate mucho. Chao, chao. Hoy ha estado con nosotros
Lisette La Antigua, quiero agradecer enormemente porque este ha sido un capítulo en el que he aprendido mucho. No dejen de seguir nuestras redes sociales en @cabypanc y por favor nuestra página web en www.ipanc.org. Nos vemos en una próxima entrega.